Bienvenidos a un nuevo programa de Ahora Educación. Hoy vamos a intentar asomarnos al mundo de los maestros a través de los recuerdos de dos maestros ya jubilados. Ellos que han conocido todos los cambios legales habidos, y han sido muchos, que han reído y llorado con tantos alumnos, que se han entregado apasionadamente a su profesión, seguro que almacenan recuerdos y consejos que merece la pena ser conocidos. Hoy contamos con la presencia de don Carlos Bernal. Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Y contamos también con la presencia de don Manuel Mellado. Manolo, muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Bueno, gracias a ti por llamarme. Como siempre, antes de comenzar nuestro coloquio, os vamos a presentar el vídeo que hemos preparado. Adelante, compañeros. Educar es lo mismo que poner motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta. Y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que un día esté durmiendo nuestra propia barca. En barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Paco, ¿tú eres de aquí de toda la vida? ¿Tú eres nacido y criado aquí en Marbella? Sí, vamos, no soy nacido aquí en Marbella, te he comentado, sino que yo soy del baby boom, de los pueblos. Yo venía de los pueblos del interior y yo tengo 61 años, pues llevo 60 aquí. Ajá, pero no nací aquí, yo nací en Málaga. Mi padre era de Coín, mi madre de Monda. Ajá, fíjate qué bien. Los pueblos muy cerquita de aquí, y yo nací en Málaga realmente. Bueno, nací allí, me bauticé allí. ¿Tú estudiaste aquí? Pero ¿no? yo estudié aquí en el Río Verde. En Río Verde. Río Verde, que todavía no se llamaba Río Verde, era el único instituto que había en ese momento. Y había talleres y cosas, ahora estamos muy cambiados, sí, ¿no? Y con el tiempo di clase aquí también, además, vamos en el mismo instituto. En el mismo instituto, sí. Eso tiene que ser una experiencia muy agradable, volver al instituto donde uno siempre se ha formado. con algunos profesores mantuve relación, de verlo y todo eso, nunca dejé de tenerla. Yo empecé tarde la enseñanza, empecé con 31 años. Ajá. Pero sin embargo los veía porque me causaron, de hecho yo creo que me marcaron algunos profesores muchísimo. Eso te lo iba a preguntar, ¿encontraste sí. a ese profesor que siempre recordamos o no? Muchos, yo tengo muchos profesores, incluso algunos los sigo viendo todavía, porque no eran mucho más mayores que yo, tendrían 10 años más y ahora mismo pues tienen más o menos esa edad, ¿no? Y los sigo viendo, vamos, yo voy por la mañana a andar algunas veces, casi todos los días, vamos, y me los encuentro muy a menudo, vamos, esta semana me lo encontré otra vez, y ahora es compañero, porque ha llegado un momento que ha sido compañero. Ajá. Una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, porque yo a mis profesores, la costumbre de aquella época era de llamarlo de usted y todo eso, y lo seguía llamando de usted cuando eran compañeros. No llamarlo de usted ahora. Sí, ¿no? a mí me decían, pero me llámame de tú, que somos compañeros. Digo, es que no puedo hacerlo, es que me sale de cuando estaba en el instituto, cuando era pequeño, ¿no? Sí, tuve relación con algunos, porque yo creo que definieron un poco mis gustos, ¿no? Ajá, me mostraron cosas relacionadas con la historia, con lo que es lo mío, ¿no? Sí. Y con la historia del arte, que era la especialidad que yo estudié. Entonces, ajá, de alguna manera, para mí fueron siempre referentes. En aquel momento éramos muy revoltosos, yo recuerdo las clases que éramos muy revoltosos y no le dábamos la importancia, pero sí se quedó eso dentro. Ajá. Y yo creo que se quedó por el cariño con que nos lo daban. Ajá. Por la pasión que le ponían a lo que estaban haciendo, porque realmente les gustaba muchísimo. Entonces, ¿esto es lo que te decide a ti para hacerte maestro, Paco? Sí, en un momento dado yo sabía que quería estudiar algo relacionado con el mundo del arte. En aquella época no había orientadores, los institutos ni cosas de esas, y te buscaban la vida y lo que tú veías que podía ser. Quizá podía haber estudiado algo más relacionado más específicamente con la historia del arte.
pero sabía que la historia era lo más cercano y quería además estudiar una carrera que me diera historia del arte, entonces sabía que era una carrera para profesor, vamos, que magisterio desde el no me da principio tú especialidad. tenías claro que Sí, ibas a ser profesor. y durante la carrera, bueno, que iba a ser profesor no era un poco vago lo que realmente... Sabía que te gustaba eso y lo estudiabas, ¿no? La historia del arte, pero que iba a ser profesor. Cuando ya acabas la carrera te das cuenta que esa es la salida, porque no hay otra. Ajá. Y entonces yo recuerdo que en un principio hice la estudio de capacitación, el CAP se llamaba, en aquella época, ¿no? Y yo estaba todavía estudiando, ¿no? Y recuerdo haciendo el CAP que di práctica y me parecía que yo no servía para aquello. Y cuando yo acabé, vamos, yo he trabajado toda mi vida desde que era pequeño, desde los 13 años estoy trabajando. Dije, no, esto no es lo que me va. Entonces me puse a trabajar en una tienda de importaciones y estuve trabajando 10 años, pero ya a los 10 años de estar trabajando en esa empresa de importaciones, una chica que yo tenía contratada allí, yo era el encargado de la tienda, me dijo, tú con la carrera, no sé qué, y me echó la documentación para interinidades y me aceptaron con el currículum que había hecho hacía 10 años, ¿no? Lo probé y de pronto me di cuenta que ya sí tenía la madurez. Yo llevaba ya un montón de tiempo realmente tratando con adultos, llevando una tienda, hablando con bancos, saliendo fuera, viajando. Ajá. Y tenía una madurez que yo con 21 años no tenía. Cuando yo empezaba en mis clases yo veía que era muy revoltoso, que era muchos años, y después ya con 30 o 31, que fue cuando ya me enganché en esto, veía que sí, que yo en una clase la llevaba perfectamente, que conectaba y que yo no era tan difícil ni nada de eso. Entonces cambié el oficio. Ajá. Oye, ¿cuántos años te has pasado entonces en la enseñanza? No, vaya, no mucho, 28 años. 28 años. Carmen, ¿tú de dónde eres? Pues yo soy de Jaén. De Jaén. De Jaén capital. ¿Y cómo has decidido venirte aquí y quedarte aquí? ¿O es una casualidad esto? Que la vida da muchas vueltas, muchas vueltas. Pues mira, mi plaza definitiva en la enseñanza me la dieron en Nueva Andalucía. He estado en unos 16 centros y en unas 12 ciudades. Después de Valverde, después de Huelva, recuerdo que fueron 4 meses o 5, volví a la provincia de Jaén, pero bueno, la provincia de Jaén es muy extensa y he estado desde la zona de Segura, allí en el corazón de la Sierra de Segura, pasando por Jaén capital, pasando por toda la geografía de la provincia. Entonces, ya te digo, han sido 12 pueblos y ciudades. Sí, una cosa para que lo entendamos. ¿Esa es una decisión personal tuya o es porque las circunstancias...? No, eso... Porque es muy difícil organizar la vida personal con tanto cambio, ¿no? Totalmente. No es una decisión personal. Si uno quiere trabajar en la enseñanza, sobre todo al principio, tiene que estar abierto, o tenía que estar abierto en aquel momento, y ahora también lo sé yo, de buena tinta, tiene que estar abierto a moverse. O sea, tu vida personal está para el trabajo, no al revés. La conciliación, digamos, de la vida laboral y familiar es muy complicado, sobre todo al principio. Entonces, no. Si tú querías trabajar, tenías que estar dispuesta a moverte. Pero Carmen, ¿no es contraproducente tanto movimiento? Totalmente. Porque los equipos que se van consolidando en un centro necesitan una cierta estabilidad. Sí, yo creo que uno de los problemas que tenemos ahora en Marbella precisamente es la poca estabilidad de los equipos educativos, ¿no? Y además, ¿cómo te vas a meter en la vida de ese lugar, en la vida de ese centro, si al año siguiente te vas, ¿no? Sí, así es. Así es, eso es contraproducente, pero es como está la situación. Paco, en el CAP ese famoso que se hacía, ahí realmente bases pedagógicas prácticamente a pocas, mí ¿no? me dieron muchas, porque yo recuerdo, yo soy muy de guardapapeles y en mi casa aquí en Marbella me vine, yo ya no vivía en Marbella siquiera, vivía en Málaga.
me vine a recoger todos los papeles para mirarlos y yo en un principio no me sirvió de mucho. Y luego Pero en había que hacerlo. el primer trabajo este que tuviste, ¿había alguna persona que se preocupara especialmente de echarte una mano o os dejaban libre y decía, venga, esa es vuestra clase, Cuando adelante? se empieza, yo creo que se empieza con una energía impresionante y a mí lo que me echaba en mano era para pararme. Y también yo pienso desde el principio en la enseñanza todo con mucho cariño a lo que estaba haciendo, ¿no? Porque ya te digo, me gustaba, vi de pronto que eso me gustaba y que lo podía hacer perfectamente y que comunicaba, entonces Yo no creo- lo siento ni como traumático ni como difícil, sino al revés, como una cosa que me llenó muchísimo y que fue maravilloso, siempre ha sido maravilloso, cuando con el tiempo te va de alguna forma, no desgastando, pero poniendo las cosas más en la realidad, ¿no? En aquel momento no tienes límites, cuando empiezas con algo que ves que te está gustando no tienes límites, cualquier actividad te la haces, cualquier cosa te metes, pruebas, puedes fallar, pero sobre el error vuelves de nuevo a hacer nuevas cosas y cosas de lógica que después he ido utilizando durante toda mi vida, por encima de proyectos pedagógicos y todas esas cosas, la lógica sentido normal, común, el sentido común, ¿verdad? Que es el menos común de los sentidos, pero el sentido común siempre nos me ha servido mucho, ¿verdad? muchísimo la enseñanza. ¿Qué anécdotas nos puede traer al recuerdo? La verdad que son muy... A ver, seguro que me han pasado muchas, pero me cuesta trabajo, no sé, desde presenciar fenómenos naturales extrañísimos con los alumnos y aquello parecer un poltergeist, de verdad, hasta, no sé, hasta ocurrencias que tienen sobre todo los pequeños. Ya. No te puedo traer a colación ninguna, pero porque no, de verdad no lo recuerdo, pero son muchas. Ya. Yo me he reído, lo he pasado mal, pero me he reído también lo más grande, con ellos, porque además en su candidez, sobre todo los pequeñitos, con los de primero de la ESO, eso son, de verdad que es de los cursos con los que mejor me lo he pasado. Pero cuando tú en la explicación eres capaz de que ellos lleguen a entender procesos y fenómenos naturales que ellos están hartos de ver, claro, de otra perspectiva, claro. Cuando ellos son capaces de darle explicación, tú eres capaz de hacer que ellos sean a su vez capaces de darle explicación a lo que ellos están viendo, o sea, se le abre, es que lo ves, le ves la cara, se lo ves en los ojos y entonces, o sea, de verdad parece una tontería, pero te entra como una alegría. Yo he disfrutado muchísimo, muchísimo, yo de verdad. estoy convencido de que esa es la clave. No, yo creo que es la clave, hombre, claro que esa es la clave claro. de esta profesión, ¿no? Y esas Claro. son las alegrías de esta profesión. ¿Alguna situación dificultosa a lo mejor también ha habido, no? Muchísimas, porque desgraciadamente actualmente la escuela está muy masificada y yo intuyo que va a seguir así si no se cambia de rumbo. Entonces la masificación de las aulas impide pues ese tipo de enseñanza que debería de ser en el caso de mi materia muy experimental, impide que eso pueda ser así. El hecho de que esté masificada hace que haya mucha diversidad y sea complicado lidiar y atender a toda esa diversidad. Paco, entonces para ti, los cambios más urgentes que necesitamos en el sistema educativo, ¿cuáles serían? Pues según lo que te acabo de decir, yo creo que realmente tener un mayor interés por parte de los gobiernos en la enseñanza pública, meterle más dinero y tener una conciencia muy clara de que realmente un país culto es un país que va a avanzar. Yo se lo decía mucho a los alumnos cuando hablábamos de geografía, de demografía. Los países más pobres del mundo, ¿cuáles son? Los que tienen menos nivel de enseñanza, los países que no tienen prácticamente ni colegio, porque les cuesta muchísimo más trabajo todo eso. Y los barrios, ¿cuáles son? Los que tienen un nivel más alto en la enseñanza. Eso va a hacer que evidentemente la población, el alumnado que va a ser la población que va a venir en el futuro, esté preparado para los retos que vengan. Entonces es imprescindible que haya un consenso, que no haya ideologías por medio, sino que haya un consenso de una buena enseñanza de calidad, donde se crean un alumnado que será un futuro de personas que van a tener un espíritu crítico, que van a ver la vida de una forma determinada, y no tener una enseñanza metiendo dinero, metiendo también calidad, una enseñanza que vaya enfocada simplemente. Yo ahora mismo veo mucho, por ejemplo, la productividad.
comprendo que a lo mejor el Fondo Monetario Internacional intervenga en los programas de los institutos, o de la enseñanza en general, no solamente de los institutos. Pero yo creo que hay otro aspecto muy importante, que es la formación de las personas, que eso muchas veces en el papel está muy bien puesto, pero en la realidad no te da tiempo o no lo puedes desarrollar porque no se le da la importancia que tiene en esos programas que nos vienen ya dados desde arriba, ¿no? Oye, ¿has encontrado, ya sé que todos los alumnos son especiales para los profesores, pero siempre hay ese tipo de alumnos especiales por algo, ¿no? Sí. ¿Has encontrado ese tipo de alumnos también? ¿O no? Mucho. Yo recuerdo un chico que en un pueblo de Jaén, Jamilena, Antonio, que tenía parálisis cerebral. Tenía un poco, bueno, parálisis cerebral, iba en silla de ruedas, pero el chico, el chico no tenía ningún problema intelectual ni nada. Y yo recuerdo con un cariño a ese chico la capacidad que tenía de empatizar con los compañeros, el querer encajar, la curiosidad que tenía por la materia. No sé, ese chico para mí fue muy especial. Carmen, ¿tú dirías que ese chico le vino muy bien a sus compañeros? ¿Le hizo despertar a sus compañeros una serie de sentimientos que...? Bueno, ese chico, claro, todo tiene su proceso de adaptación. Entonces, yo a ese chico lo tuve 2 años seguidos y te aseguro que le vino muy bien a sus compañeros y a él, claro. Claro, porque el hecho de tener a alguien diferente y alguien que tiene que convivir y que tiene que aprender con ellos, le hace tener visiones a los demás distintas de la vida y reales, porque la vida está llena de matices, está llena de diversidad. Y hay que lidiar y hay que vivir con todo eso. Es que he querido aprovechar esto porque a mí me parece que la escuela inclusiva es la vía que debemos defender. También la sociedad de la que formamos parte parece que tampoco tiene... La sociedad, por supuesto que no. Ves noticias en la televisión donde se habla de la enseñanza con una falta de conocimiento y donde se le pregunta si hay alguna cuestión en un centro problemática, se empieza a preguntar directamente a los vecinos y a los niños. Y no sé, a lo mejor no escucha la opinión de los profesores, de los implicados en el tema que sea. Claro. Y te queda un poco con la boca abierta, ¿no? ¿Cómo se le va a preguntar a una parte nada más y una parte que a lo mejor no está ni dentro del aula? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a informarnos realmente, y yo pienso que los medios de comunicación tienen mucha razón. Yo le he oído decir a Mercedes Milá que hay que dar como un cachete a los profesores, una colleja, porque los niños no saben lo que es una vaca de verdad. Y yo pensaba a mí, bueno, los padres también tienen ahí algo que decir, ¿no? Digo yo. A lo mejor la sociedad les impide llevarlos a ver una granja, pero los profesores sí los llevamos en el tiempo que tenemos y con todo lo que tenemos que hacer. Porque nosotros no solamente es una cuestión de las clases, esas clases son muy variadas, no solamente son en el aula, también a veces son fuera del aula, y lo hacemos realmente, la mayoría de los profesores lo hacemos. No. Pero hay una parte que está fallando, que es la que viene de fuera, que a lo mejor deberían de autocriticarse un poquito más e intentar estar más en el apoyo. Lo que te he comentado antes, en mi casa había un ambiente de juego, pero también un ambiente de estudio y de responsabilidad con tu trabajo, ¿no? Eso es fundamental. Pues pienso que eso es no podemos cargar las culpas siempre a todo lo que viene de fuera y ver que nosotros qué estamos haciendo por todo. Y he conocido a muchísimos padres y grupos de padres muy implicados también en la enseñanza, pero no siempre es la mayoría. Ya. Ese bueno, pues, que es el problema. Esperemos que toda esta serie de programas sirvan para al menos provocar una reflexión, que es lo que vamos buscando. A ver si a través de vuestras palabras... Cada uno en su lugar tiene su parte de responsabilidad. No me quito yo la mía tampoco, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero cada uno en su lugar tiene su responsabilidad y la sociedad tiene su responsabilidad, los padres tienen la suya y los profesores tenemos la nuestra. Aquí siempre vamos utilizando ese proverbio africano que decía que para educar a un niño hace falta la tribu entera. Y pues, que para educar bien a un niño hará falta una buena tribu. A ver si vamos generando esta reflexión y vamos en esa dirección. Es muy sabio, como las cosas más simples son muy sabias siempre. ¿Qué les dirías a los chavales que ahora empiezan a prepararse para ser maestros, a los que van a llegar a las aulas? Aparte de que tengan una paciencia infinita, ¿hay alguna otra cosa que les podríamos...? Por supuesto, paciencia infinita.
que se preparen para soportar estrés. Siento decirlo, pero es así, tal y como está la educación ahora, en Marbella, en Andalucía en general, bueno, en este país en general, tal y como está, yo les aconsejo que se busquen mecanismos para deshacerse del estrés que van a sufrir. A no ser que ocurra algo que sería deseable, que haga que, bueno, que por ejemplo las ratios bajen, por ejemplo, y más otras cosas más, yo le diría que se armase de valor y que intentase ver cómo va a deshacerse del estrés que va a sufrir, mantenido, Ya. mantenido, Ya. que no es un estrés Ya. momentáneo, que no, mantenido. Y nada, Pero también le mucha podemos- paciencia infinita. También le podemos mandar ese mensaje de ilusión que se transmite a través de vuestras palabras, es decir, cuando uno descubre en ese Ay, chaval sí, esos sí, sí. ojos que se abren al conocimiento, Sí, por supuesto, por eso supuesto es que una sí. maravilla, ¿verdad? Sí, sí. Es muy grato dar clase. Es muy grato dar clase cuando las condiciones te permiten dar clase. Y a la sociedad, ¿qué le diríamos? Pues yo diría a los padres que intentasen coordinar con el centro todo lo que pudiesen y que una educación, una buena educación no solamente está en la escuela, está en las casas, Claro. y que por supuesto empieza en las casas. Claro. Y termina en las casas. Por tanto, yo creo que a los padres les diría que tuvieran cercanía con el centro, se coordinasen con el centro, por supuesto supiesen lo que está ocurriendo con su hijo y de alguna manera intentasen que tanto en el centro como en casa pues las cosas fuesen en el mismo sentido. Carmen, ¿cómo has vivido tú toda esta serie de cambios educativos que hemos venido atravesando? Pues la verdad es que han sido muchos y hombre, sí que lo he notado, porque bueno, cuando yo estudiaba en el instituto, en el cole, yo recuerdo que lo que primaba era la memoria, es decir, si tú eras capaz de memorizar las cosas y vomitarlas, porque hay que decirlo así, en un papel en función de las preguntas que te hiciesen, ya parecía que habías aprendido muchísimo. Pues yo recuerdo que al principio era así y básicamente mi cabeza, cuando yo empecé a dar clase, estaba en esa clave. Y después, claro, cuando yo entendí que con la LOSE el paradigma, había un cambio de paradigma muy gordo, ahí fue cuando yo fui capaz de apreciar esos cambios y además de practicarlos, vamos. Entonces, por ejemplo, la cosa pasó de centrarse más en la memoria, por lo menos idealmente o con la ley, a acercarse más a una educación más integral. Ajá. y que el aprendizaje no solamente dependiese de la memoria, porque realmente lo que aprendemos en la vida no solamente se basa en la memoria, que es muy importante, por cierto, Sí, pero sí, no sin solo quitarle eso. ningún valor a la memoria, pero Y yo, por ejemplo, eso fue un cambio que yo vi, un gran cambio y positivo, por cierto. Luego se fueron sucediendo diferentes leyes y bueno, la última, la LOMCE, me parece que ya es lo que pretende también un cambio, a mí me parece paradigmático y además creo que no bueno, y es que la educación la están enfocando desde el punto de vista mercantilista a todos los niveles. Me parece que no debería de ser así, o sea, el tratar la educación como una mercancía en lugar de como algo que va a hacer que mejoremos y que humanicemos a la sociedad, me parece un cambio pues malo. Otros cambios que yo he visto, por ejemplo, cosas que me han venido bien en mi materia, que ha sido la introducción de las nuevas tecnologías. sí. Maravilloso, Claro. maravilloso, puesto que bueno, muchos procesos de los que nosotros enseñamos con ella ha mejorado la manera o la forma de planteárselo a los niños y han facilitado su entendimiento. Una de las cosas deseables sería que cambiasen los políticos, o sea, entrasen los políticos que entrasen y estuviese el partido que estuviese, la ley de educación tendría que ser la misma y no cambiar, porque eso hace que se deteriore el sistema educativo.
Claro, que hay se que dar deteriore tiempo eso. a que las Debería de cosas haber un gran realmente pacto por puedan la funcionar. educación y que ocurriera como en muchos países ocurre, que aunque cambie el gobierno, cambien las tendencias políticas, la educación se mantenga esas bases educativas que tienen que dirigir pues, a los futuros integrantes de la sociedad. Por supuesto, pues nada, ahí queda ese mensaje, a ver si lo conseguimos. A ver si lo conseguimos. Muchísimas gracias por Muchas participar gracias. en este programa. A ti. Me he pasado 40 años en las aulas. He reído y llorado con muchos alumnos. No cambiaría esta profesión por nada. No conozco profesión mejor pagada que esta. Por supuesto, no estoy hablando de dinero. Aquí recibes todo el cariño que entregas multiplicado por 1000. Aquí aprendes mucho más de lo que enseñas. Un maestro es la persona que es capaz de crear las condiciones necesarias para que cada uno de sus alumnos aprenda a pensar y pueda construir un conocimiento muy claro del mundo que le rodea. Para eso hay que tener una fe sin condiciones en el ser humano. Hay que tener una fe sin condiciones en cada uno de esos niños, de esos jóvenes que va a estar contigo durante meses y a veces incluso durante años. Para eso tienes que conocer muy bien cuáles son los condicionantes con los que llega cada uno de esos niños y no solo cuáles son los condicionantes, sino sobre todo qué posibilidades tienen para poder hacer que esos condicionantes no se conviertan en una carga insoportable. Pocas relaciones son tan fuertes como las que se crean entre profesor y alumno cuando han compartido tanta verdad y tanta vida. Por eso, cuando hoy, a la vista de los cambios tecnológicos, hay quien piensa que los maestros ya sobramos, es porque se les ha olvidado que nuestra misión principal no es la de impartir conocimientos, que también, sino la de ser mediadores entre el mundo del saber y el alumno. Nuestro objetivo, nuestro primer objetivo, es provocar el deseo de aprender, el deseo de superarse. Y eso no se consigue sin el respeto, el afecto y la confianza en cada uno de nuestros alumnos. Esperamos que este vídeo que hemos hecho con todo nuestro cariño os haya servido para recordar a vuestros maestros. Ahora hay que dar paso a unos minutos de publicidad. Adelante, compañeros. Y ahora sí, ahora ya entramos directamente en nuestro coloquio. Vamos a empezar, si os parece, recordando cómo era vuestra escuela, la escuela donde vosotros empezasteis vuestra formación. Manolo, ¿cómo era esa clase? ¿Qué solía ver en ella? Pues fíjate que yo fui un privilegiado, porque enfrente de mi casa había una amiga, lo que se llamaba una amiga, que era una señora que recogía a los niños. Llegábamos con nuestra sillita y nuestros braseritos, nos metía la mamá, y esta señora pues tenía un abaco gigante donde cantábamos, contábamos. Esa fue la primera, ¿no? Era en la casa de esta señora. Después las primeras escuelas, pues era mi primero de primaria, pues era un aula enorme, recuerdo, enorme, estaríamos allí 40 y tantos niños, con mesas redondas, sin nada en las paredes, nada más que las fotos de Franco y crucifijo y la pizarra, y para usted de contar, y un maestro en lo alto de una tarima a la que nos acercábamos los alumnos
titubeando. Ajá. Esas eran mis primeras Ese es imágenes el de recuerdo escuela. más claro que tienes, ¿no? Carlos, ¿y la tuya cómo era? Pues un poco voy en la línea de lo que Manolo estaba comentando. También yo fui con 5 años a una amiga que era una señora del barrio, que en su casa nos recogía, y allí, bueno, pues más que nada lo que empezábamos era un poco ese contacto con el grupo, socializar un poco, era un poco lo que se perseguía. Yo, digamos que de casa venía ya preparado, porque tenía la suerte de que mi padre era maestro y yo fui desde bien pequeño ya sabiendo leer y escribir. Ese tiempo que estuve allí, pues bueno, pues sirvió un poco para eso. Enseguida, a los 7 años, ya pasé a un colegio que se parece mucho también al que contaba Manolo en la época, un colegio particular de un señor, un maestro, que en un aula grande, una especie de unitaria, allí tenía un montón de chiquillos de distintos niveles, y éramos tantos que él utilizaba lo que hoy podíamos decir como enseñanza por monitores, porque al que sabía un poquito más lo ponía en la pizarra a controlar que la división que estábamos haciendo estuviera bien. Claro está que si el monitor se equivocaba y no me corregía bien, luego pagaba el pato él. Pagar el pato en aquella época ya sabe lo que significaba. Venía con la palmeta el maestro por la mano, pom, pom, pom. Era la época de la letra con sangre entra, ¿no? Exactamente. Y un poco por ahí. Y la clase, pues eso, el crucifijo, el retrato de Franco y de José Antonio, algún mapa de España donde venían los carpetos betónicos y poco más. Manolo, ¿alguna vez te tocó la palmeta o no? ¿Los castigos eran así Yo, tan fuertes como se cuenta o esto es leyenda? Mi historia en la primaria, que era en un colegio graduado, fue más rocambolesca todavía. Porque yo estaba en primero con los 40 y tantos niños y pasó el primer curso y al segundo curso yo seguía en primero, todos mis amigos se los pasaron a segundo, yo seguía y yo ya las cartillas, la primera, la segunda, la tercera, todas me las sabía de memoria, solo me quedaba una hoja de una cartilla. Cuando nos ponía el maestro a leer allí en círculo alrededor de él, yo decía lo que me tocaba, pero de memoria, no porque no tenía la página que era. Pero el hombre no se daba cuenta del nivel que yo tenía. Total, que mi madre pasó por ahí por el colegio un día y le dice, mire usted, que han pasado todos los niños de mis vecinos y mi niño, y no sabía quién era. Dice, ¿su hijo? ¿Cuál es su hijo? Dice, este. Ah, este es el segundo año que está aquí. No sé si había sido un error administrativo total, que me pasaron a segundo, y el de segundo sí era un maestro más espabilado, y estaba poniendo cantidades, iba por los miles o algo así, y yo le dije al de al lado, pues yo me sé ya los millones, y me escuchó, enteradillo, sal a la pizarra, me puso allí los millones, los miles de millones, y yo los leía porque también con mi padre también me había, trabajaba con mi padre, y leílo, me puso unas cuentas, me puso tal, para tercero, ya se pasa. Primero se quedaron cortos no pasándome y después me pasaron a tercero en la clase que no tenía sitio. Me buscaron 2 amigos, las bancas aquellas y me sentaron en medio de los 2 amigos en las bancas aquellas inclinadas con los tinteritos. Sí, con los tinteritos y pues, todo. Tenía que esperar que faltara uno para ocupar un sitio yo solo, un sitio que fuera mío. Si no, tenía que estar en medio de 2 amigos. Ajá. Es decir, una historia muy... Era eso, ¿no? Una historia en la que estábamos en la escuela, pero de aquella manera, ¿no? Sí, ya. Había un cierto control. Pero yo, como era muy bueno, pocas regletas. Ahora sí, el maestro de segundo y el de tercero, el de primero, más bien no hacía caso, ese no tenía. Pero el de segundo y el tercero no tenían una vara, tenían una colección de varas. Una colección de diferentes. Graduaban la vara en función de la culpa. Claro, yo no le tenía miedo a la vara, yo le tenía miedo a un correillo de cuero que cuando te pegaban aquí te hacía un dolor inmenso. Pero vaya, a mí me dieron más de una vez. Sería por algo, seguro que me lo había ganado. Carlos, todos tenemos el recuerdo de un maestro que en nuestra vida ha sido muy importante. Imagino que tú también tendrás ese recuerdo. Sí, pues es que, curiosamente, de ese maestro particular que fue el que desde los 7 años hasta los 9 años me fue preparando para el examen de ingreso de bachiller que hacíamos en el instituto, pues curiosamente ese hombre, a pesar de ser tan duro y, en fin, con los castigos corporales que
imprimía a aquellos que en su, en fin, en su forma de entender se lo merecían. Sin embargo, luego tenía otras cosas que yo, que aprendí pronto a pasar desapercibido, a estar metido en el grupo, a ser uno más, a no moverme mucho para no cobrar y a cumplir estrictamente las normas, estudiar como nadie, saberme todas las comarcas de España, los ríos, los montes y de todo, cobré poco. Es decir, algún palmetazo me llevé, pero más bien poco. Ajá. Y entonces ese hombre, te digo, sí era luego un hombre muy humano, muy cariñoso y a mí me dejó un buen, bueno, de hecho a lo largo de la vida lo he seguido, he sido amigo de sus hijos y me dejó un buen, me imprimió un buen sabor. Sí, entre los recuerdos que uno tiene. Sí, me tengo buenos recuerdos de él, no era mala gente, pero claro, es que en primer lugar hay que pensar que estaba en un aula bastante más grande que esta, con a lo mejor 60 o 70 niños para él solo, de distintos niveles y todo el mundo con su libreta, corrígeme esto. O sea que entonces la ratio y eso ni se hablaba, ¿no? La Eso de la ratio ni la invento ratio, moderno, ¿no? lo más parecido era la rata, porque de ratio... De ratio nada, Entonces, ¿no? supongo que de ratio lo que más se parecía era Radio Nacional de España. Manolo, ¿y tú tienes esa figura de ese maestro? Yo sí tengo una figura que fue definitoria para mí, que me contaba, que es el maestro de cuarto de primaria. Cuando estaba en primaria fue un maestro que empezó a diferenciar asignaturas, ¿no? Empezó a hablar, empezó a decir, vamos a estudiar ciencias naturales, esto es cuerpo humano. Eso a mí me llamó mucho la atención, me enganchó bastante, pero no solo por eso, sino sobre todo, aunque daba también, Bueno, es que los era lo compañeros, normal, entonces. se creerá que es un mito, yo no sé si era por la fuerza, también porque los compañeros tenían unos callos de trabajar con los padres después de salir del colegio, pero partían las reglas con las que les pegaba, se untaban de ajo. Sí, el ajo Eso te iba a famoso. decir. El A mí ajo lo que me famoso. decían es un tateajo y verás como eso... Pues yo he visto partir regletas, pero más de una. Yo también. Bueno, pero este hombre Ya. era amigo de mi madre, y una vez pues iba con mi madre, nos encontramos allí por el pueblo y él le dijo a mi madre, dice, mira, el año pasado se abrió un instituto aquí en Loja y este niño promete, tenías que prepararlo para ingreso. Eso era, ya había pasado la prueba de ingreso de junio. Se lo digo, y mi madre dijo, ¿ah, sí? ¿Tú crees? Sí, y ahí sí, que es un instituto público, ahí no se paga, porque claro, en el pueblo había unas academias privadas donde había que pagar para ir y te examinaban luego libre en Granada, ¿no? Sí. Aquí llevaba un año. Total, que mi madre contrató a una chica que había hecho cuarto y reválida y me preparó para ingreso en un mes, el mes de agosto de clase, y me presenté a ingreso, saqué un notable y ya fue. O sea que el maestro fue una conversación, un encuentro total. casual, Una casualidad tremenda. una casualidad. Entré yo, lo mismo hubiera entrado después, pero el hecho de entrar tan joven, yo no había cumplido los 9, porque los 9 los cumplo yo pasado el examen. O sea que entré a ingreso muy bien. Ajá. Voy a pegar un salto. Me voy a saltar el instituto, me lo voy a saltar. Y nos vamos a ir ya a cuando vosotros llegáis a vuestra escuela de magisterio. Hago el salto porque el tiempo es muy limitado. Esa escuela de magisterio, en principio, se accedía ya con el COU o con sexto y reválida. En mi caso con sexto y reválida. Con sexto y reválida, Sí. ¿no? Y en tu En caso, el Manolo. mío, yo ya fui de las primeras promociones con el COU. Ajá. Y era entonces 3 años la Sí, carrera. Yo soy del plan 67, que duró 4 o 5 años, y ese plan era que la carrera tenía 3 años, 2 de estudios en clase, digamos, de teórico, y un tercer curso que era completo de práctica. Ajá. Todo el año en un colegio, Ajá. tutorado por el tutor de ese nivel, y prácticas. Es decir, tú estabas allí trabajando todos los días ya. Ahí te dabas cuenta perfectamente si la enseñanza era lo tuyo o si te tenías que ir. Ajá. Mucha gente, de hecho, se fue. Ajá. ¿Y en tu caso, Manolo? Y yo soy del plan siguiente, del 71, en el primero que ya nos consideraron universitarios, y el hecho de considerarnos universitarios nos sirvió para quitarnos un cuatrimestre de práctica
meternos 20 asignaturas más teóricas. Es decir, fue un poco, en cierta manera fue un retroceso en el sentido de que ellos, un año de prácticas te curtía en la didáctica práctica. Nosotros con un cuatrimestre pues también trabajábamos, pero ya tenían una dirección desde la escuela universitaria, tenían ya una dirección y teníamos partes incluso en las prácticas hacíamos teoría, ¿no? Es decir, que no entrábamos tanto en las clases, ni nos dejaban, porque a ellos normalmente lo que hacían los maestros, dejarlos en la clase, a nosotros pues ya no nos dejaban tanta libertad. Yo estaba allí con las maestras y haciendo trabajitos para presentarlos luego en la escuela universitaria. O sea que ganamos de categoría, lo que se había perdido era formación didáctica, se había perdido, ¿no? Que del paso de uno a otro, menos práctica. Con otra cosa, que todas las asignaturas en mi plan se llamaban didácticas de las matemáticas, didácticas de... Pero a la hora de la verdad, normalmente el profesor lo que te daba eran matemáticas, te daban más contenido. Claro, más que enseñarte a cómo se enseñan las matemáticas. Y en la nuestra ya era el colmo, que ya era no solo didáctica, ya teníamos especialidad, y pues yo era de sociales, pues era historia, geografía, geografía, y la didáctica era historia de la didáctica, o teoría, todas las teorías didácticas que había existido, pero todo desde un punto de vista muy teórico. Muy teórico. Vamos a pegar otro salto. Ya estamos... Perdona, antes de saltar, es que hay una anécdota, una cosa histórica que a la gente que oiga o vea el programa le va a sorprender y no quiero que se me pase porque son cosas que se olvidan. Cuando iba, en nuestro caso, en mi plan, cuando ibas a hacer la matrícula para el ingreso en magisterio, te pedían un certificado de buena conducta del párroco y de la Guardia Civil. Sí. Quiere decirse que si el cura de la parroquia o el sargento de la Guardia Civil no le daba la gana, tú no eras maestro. Eso nada más que esto. No, el control estaba claro. Ese control no quería estaba que se clarísimo. pasara esto lo que nos pasó en esa época era así. No, y otro tema, vosotros no sé cómo estaría, porque yo entré en la normal y 2 años antes los hombres entraban por un lado y las mujeres entraban por otro. Yo estudié así. Mujeres por un lado, hombres por otro. Era así. Toda la carrera lo estudié. Yo estuve también en la normal, un mes. Duré un mes, pero estuve allí. Pegamos el salto. Llegamos a nuestro primer destino, Manolo. ¿Cómo es ese primer destino? ¿Cómo te encuentras? ¿Te apoya alguien o simplemente llegas allí? Ahí está. Pues mi primer destino fue bastante curioso, porque es que nosotros en aquella época, es que estamos hablando de la época de la transición, estamos hablando del 76, aquello hervía todo, es decir, yo en la normal había estudiado más en la huelga, que hacíamos huelga activa y nos traíamos a maestros en ejercicio que nos hablaban de Freinet, de Paulo Freire y de Montessori, de todos los teóricos. Aprendíamos más en la huelga que de teoría que en clase. Pero claro, también teníamos un grado de conciencia, estábamos muy implicados en la lucha por la democracia y tal, y entonces un grupo, pues nada más terminar, teníamos 2 opciones: volver al pueblo a prepararnos oposiciones o buscarnos la vida. Y entonces nos habían dicho: en Cataluña hay puestos de maestros para todos los que queráis. Así que nos fuimos a Cataluña, cogimos un autobús, me acuerdo, un autobús de aquellos piratas que había en el pueblo, y que cuando llegamos allí, digo: ¿dónde os dejamos? En la Plaza de Cataluña. Nos deja, porque nos sonaba la Plaza de Cataluña. Nos dejó en el Quinto Pino y dice: ahí hay una cosa que se llama metro, que la cogéis y va directa a la Plaza de Cataluña. Llegamos a la Plaza de Cataluña y dice: llevamos todas las instrucciones, vosotros compráis La Vanguardia. Compramos La Vanguardia, nos sentamos en la silla de la Plaza de Cataluña. Primera sorpresa, van a cobrarnos por sentarnos en la silla. Cambiamos un montón de monedas y empezamos a llamar teléfonos. Vimos que de esa manera aquí hay que patearse y presentarse. En un mes en menos, ¿verdad? Habíamos encontrado trabajo en una academia. Yo llegué a Badalona, 200.000 habitantes, un colegio nacional, todo lo demás era gente que sabía, los nuestros eran todos los bajos de un edificio de pisos, allí había hecho la academia. Mi clase era
una mampara de cristal detrás de la cual estaba el despacho del director y empresario, mi clase y una puertecita aquí detrás. La única luz que entraba era por aquella mampara. 42 o 43 niños. Perfecto, para empezar, perfecto. Una alumna sorda. Los niños no podían. El que entraba pegado a la pared, ese se meaba encima porque no podía salir. Desde luego era la situación perfecta. ¿Y la tuya fue tan perfecta, Carlos? Pues yo estuve en un colegio privado, fue mi primera experiencia de corte religioso, muy religioso, y no es que me tutelaran, es que me vigilaban. Era vigilancia, claro, lo que había. Claro. Sí es verdad que aprendí pedagogía porque era la época, años 74, 75, era la época que los espacios octogonales, la educación personalizada, Víctor García O, 3 maestros trabajando en un aula grande con un montón de gente de distintos niveles, los niños con fichas de colores, levantaban las fichas. Si la ficha era amarilla, tú eras el de matemáticas, te acercabas a explicarle al niño matemáticas. Esto es lo que aprendí y la verdad es que me gustó y estuvo bien por ese lado. Luego la vigilancia era muy estricta y en cuanto pude me quité de medio, me fui a prepararme en mis oposiciones, que las aprobé al año siguiente y se acabó. Ya. Vosotros habéis atravesado prácticamente todos los cambios legales. Habéis pasado desde vuestra formación, que fue con la famosa ley Moyano, después la EGB, después la LOCSE, después la LOCE, la LONCE. ¿Cuáles son los cambios, Manolo, más significativos que habéis vivido? ¿Cuál es, dentro de vuestra historia, lo que os ha llamado más la atención dentro de estos cambios? La verdad es que las leyes, en mi caso, ya te digo, como nos formamos en el espíritu, podríamos decir, más avanzado de la época, la Escuela del Bosque, Freinet, Pablo Freire, las leyes no venían nada más que a entorpecernos las dinámicas, ¿no? Eso que queríamos implementar y a coartarnos las posibilidades que teníamos. Sí es verdad que, contrariamente, las leyes han ido avanzando. Es decir, la LOCSE fue un cambio radical, de tener en cuenta, bueno, ya la educación personalizada, la de Víctor García O iba por ahí, pero eso la hacían 4, ¿no? Claro. Y se estudiaba teóricamente y no existía en ningún... Y la ley no la recogía, ni siendo el ideólogo podríamos decir, más avanzado que tenía el régimen, pedagógicamente, ni siquiera le hicieron caso. Es decir, que eso seguían intentando controlarse la población y seleccionar a la población. Pero sí la LOCSE, con todo el enfoque cognitivista, ¿no? de darle importancia al desarrollo de la inteligencia, meter a Piaget, ya no era teoría, que aquí un pedagogo escribía un libro según lo que a él le parecía y aquello había que hacer, ¿no? Ya empieza a decirse, no, esto hay que comprobarlo, ya entra Piaget con las teorías del desarrollo de la inteligencia, de tal. Empieza a verse que las cosas hay que evaluarlas, que hay que programarlas, que hay tal. Yo les cuento ahora, cuando voy a decir algunos cursos con profesorado, digo que el cambio que estáis haciendo ahora lo vivimos nosotros, que cuando yo entraba a una escuela, los compañeros más mayores se ponían las manos en la cabeza cuando les decía que tenían que programar contenidos y objetivos, que era lo único que programamos, contenidos, objetivos y actividades. Eso para ellos era una blasfemia, aquello era horroroso. Dudar de su autoridad como maestro, es que yo era una blasfemia horrorosa. Se cambió... Y ahora estamos en ese último cambio, que este sí es tremendo, este es un cambio mucho más radical y va a costar mucho más trabajo, pero además nos va la supervivencia en ello. Sí, vamos a entrar ahora en eso, pero Carlos, ¿tú quieres añadir alguna cosa a esto de la...? Sí, bueno, un poco en la línea de lo que Manolo estaba comentando, pero yo quería añadir, irme al otro extremo y hablar de la no reforma, de cuando no se consigue meter en la cabeza, porque evidentemente una reforma educativa no es tal hasta que el maestro no la asume y la lleva a los niños. Si se queda en el estadio anterior, si se queda en otro nivel, pues no hemos hecho nada. Así se quedan siempre. Efectivamente, y yo he conocido, todos lo hemos conocido, qué sé yo, la profesora de biología
que con los mismos apuntes de hace 20 años, los apuntes desgastados ya, descoloridos, sigue enseñándole a los niños a lo mejor la biología de hace 20 años. Esto, a esa ya le puedes tú meter todas las leyes que tú le quieras meter, que ella va a seguir haciendo lo mismo. Claro. Malo. Bueno, andamos escasos de tiempo, pero no quiero acabar esta reflexión sin que analicemos un poquito cuáles pensáis que son las principales urgencias que tiene ahora mismo nuestro sistema educativo. Manolo. Nuestro sistema educativo tiene la urgencia total de responder a los cambios tecnológicos, no solo tecnológicos, éticos, de todo tipo, sociales. Es decir, solo pensar en nuestra sociedad, que yo cuando dejé la escuela hace 15 o 20 años, el extranjero era un elemento raro, era una cosa, ha llegado un extranjero. Y cuando ahora tenemos, aquí en nuestra zona, por ejemplo, de la Costa del Sol, no hay un colegio que no haya 30 nacionalidades. Es decir, ese cambio es radical y eso no está trabajado todavía a fondo. Pero es que las respuestas a los retos tecnológicos de estos niños, con la inteligencia artificial, con la robótica, con la biotecnología, que es cómo se va desarrollando, con todo, la preparación que necesitan es totalmente distinta a la que tenemos. Es decir, el hecho de trabajar por competencias no es ahora una moda, como se le dijo a la LOCSE, es que la LOCSE es una moda, ahora se ha puesto de moda esto de Piaget y tal. No, esto no es una moda, es que van a desaparecer la mayoría de profesiones, lo estamos viendo sutilmente cómo desaparece, pero no nos queremos dar cuenta que ya mismo no hay banqueros, que ya mismo no hay esto, que ya mismo no hay lo otro, y esa gente tiene que reinventarse, y los trabajos rutinarios los van a hacer robots, y entonces pues habrá que desarrollar, y luego habrá que tomar decisiones muy trascendentes, que si clonamos a los seres humanos, que si mejoramos, no solo curamos la enfermedad, sino mejoramos nuestro cerebro, si no sé qué, si nos conectamos a internet con un chip en el cerebro, son decisiones que si la población, que hemos visto en las últimas eventos electorales, la gente, cuando te das cuenta que la gente vota con la barriga y no vota con la cabeza, pues las posibilidades de manipulación, como la educación no desarrolle personas críticas y creativas, para poder, y además luego con una capacidad de resiliencia, de aguantar la frustración, porque cuando uno de nuestros hijos se le acabe la profesión, se tiene que reinventar, pues las frustraciones, como no sepa, lo preparemos para aguantar esos cambios y para sobreponerse, puede ser muy desastroso. Puede ser. Carlos. En la línea de lo mismo que estás diciendo, Manolo, abundando en lo suyo, y ahora yéndome al terreno de los instrumentos, de las herramientas que desde la escuela tenemos que utilizar para conseguir lo que él dice, pues bueno, alguna cosilla que ha estado toda la vida y que a lo mejor a veces se nos diluye entre ese mare magnum de cosas que le meten a la escuela, y hay que enseñar esto y hay que enseñar lo otro, que no olvidemos que la comprensión y la capacidad de expresión, tanto lingüística como matemática, es la herramienta básica que un maestro, desde que son así de chiquititos, tiene que utilizar con los niños. Y es que a veces lo olvidamos. Así tenemos después el problema de que hay jóvenes que con 30 palabras de vocabulario ya lo tienen todo hecho. Después otra cosa, enseñar a pensar, la filosofía. La asignatura de filosofía que en secundaria desapareció, eso no se puede perder, es que la filosofía es importantísima. Y después, para terminar, las enseñanzas artísticas. La música, un niño no puede pasar por la escuela sin tener unas nociones de música. Es que le estamos aportando, le estamos dando una afición para toda su vida y una capacidad intelectual bestial con conocimientos musicales. Bueno, y ya lo dejo. La verdad es que esto daría para mucho más, pero nuestro tiempo es muy limitado. ¿Queréis mandar algún mensaje a la sociedad de la que formamos parte como resumen final de lo que hemos estado hablando? Mi mensaje es positivo, en el sentido siempre positivo, ¿no? Como decir, sí sé, porque estoy en contacto ahora con muchos centros, en todo hay mucha preocupación, todos están
haciendo la inmersión en estas nuevas necesidades, con mucho miedo, con mucha inseguridad, y lo único que hay que pedir a la sociedad es que esto no es un tema de los maestros. Eso es. Esto es un tema de la sociedad. Ahí. Cosas como pactos educativos, pero pactos educativos que no se trata de si religión sí, religión no, si una hora de esto o una hora de lo otro, sino se trata de analizar esto que estamos diciendo, cuáles son las herramientas que necesitan nuestros hijos para afrontar el futuro que les viene y hacer el pacto con eso. Yo siempre pongo el ejemplo, digo, Singapur, que tiene los buenos logros, o Finlandia, no son los maestros, es toda la sociedad que tiene voluntad claro. de mejora para hacerlo. Claro, claro. Sí, Carlos. sí, apoyo social, que se implique muchísimo más toda la sociedad en la labor de la escuela, que la escuela no es un apartado ahí, no, es la sociedad la que tiene que, es decir, toda la tribu educa, ¿no? Que es lo que dice. Ese es el proverbio africano de que todos somos necesarios para formar un niño, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Muy Manolo, bien. por participar en este programa. Encantado de venir. haber estado. Y a ustedes ya saben que les espero la próxima semana con un nuevo tema educativo. Hasta entonces, que tengáis una feliz semana.